Hola, muy buenas noches familia ISIC, mi nombre es Maribel Ibarbo. El día de hoy vengo a compartir con ustedes una palabra que el Señor nos regala en esta noche y se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 14 de los versos 13 al 21. Y dice así: Cuando Jesús oyó lo que le habían hecho a Juan el Bautista, subió a una barca y se fue a donde pudiera estar solo. Cuando la gente de los pueblos cercanos supo que Jesús se iba, lo siguió por tierra. Jesús bajó de la barca y vio que allí había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. Cuando ya empezaba a atardecer, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: Este es un lugar solitario y se está haciendo tarde. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre su comida. Jesús les contestó: No tienen que irse, denle ustedes de comer. Los discípulos respondieron: Pero no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: Tráiganlos aquí. Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios, y después partió los panes y se los dio a los discípulos para que ellos los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron como 5,000 hombres, además de las mujeres y los niños. Es impresionante. Este texto es uno de los milagros más grandes que Jesús hizo y nos habla de la provisión de Dios. Y siempre lo hemos visto de esta manera, pero hoy quiero que lo miremos desde otra perspectiva. Quiero que oremos para que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento, para que podamos encontrar muchas verdades y muchas cosas que hay en este texto. Amado Papá Dios, te damos gracias en este tiempo porque tú eres bueno. Gracias porque tú vienes a despertar, Señor, nuestro entendimiento, a darnos sabiduría, a ayudarnos a entender tu palabra. Gracias, Padre, porque tú eres la luz que ilumina. Tú nos has revelado tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos enseñas y nos recuerdas todas las cosas. Ponemos esta palabra en tus manos, Señor, y te pedimos que a través de ellas puedas hablar a nuestro corazón y darnos la sabiduría suficiente para entenderla y la voluntad, Señor, para ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si leemos los textos anteriores que hay a este texto que hemos leído el día de hoy, encontramos un texto donde nos habla acerca del rechazo que Jesús sufre cuando va a predicar a su propia tierra, a Nazaret, el desprecio de ellos y el no haber podido hacer muchos milagros por esta circunstancia en esa tierra. Después de este relato viene la muerte de Juan el Bautista. Recordemos que Juan y Jesús eran primos, que eran parientes, que se conocían, que había un vínculo entre ellos dos. Y este relato nos deja ver la parte humana de Jesús. Después de estas dos cosas que pasan en la vida de Jesús, Él decide apartarse para tomar un descanso. Ya habían pasado 2 años, casi 2 años desde que había iniciado el ministerio de Jesús, y podemos ver en este texto la humanidad de Jesús. Estaba cansado, estaba agotado en su humanidad y quería descansar. Este texto está en los 4 evangelios y los otros textos nos dejan ver detalles que de pronto el texto de Mateo no nos permite ver, pero en Marcos él nos dice que el Señor estaba cansado y quiso irse a descansar. Quería de pronto apartarse un tiempo para orar a solas, para ocuparse de su cuerpo físico que estaba agotado. Recordemos que Jesús era 100% humano y decidió retirarse para estar un tiempo a solas con su Padre. No podemos dejar de reconocer que la muerte nos afecta, que hay dolor cuando alguien que amamos muere, y había muerto su primo, además un profeta grande en la tierra, había sido asesinado. Había dolor en el corazón de Jesús y había decidido apartarse
para tomarse un tiempo para sí. Pero las multitudes habían escuchado que Jesús hacía muchísimos milagros, que sanaba a muchísimas personas y estaban interesadas en el milagro y se fueron a seguirlo. Nos dice la palabra que cuando él vio a la multitud sintió compasión de ellos y en esta parte del texto me quiero centrar. Jesús nunca pensó solo en sí mismo, en sus necesidades, en lo que él sentía, en lo que él pensaba, en su cansancio, sino que había compasión en su corazón por los demás. Es muy impresionante porque cuando yo leía este texto, yo pensaba, ¿cómo es posible que alguien pueda amarnos tanto, que no tuvo en cuenta ni siquiera su propia humanidad, no tuvo en cuenta siquiera su propio dolor, sino que decidió dejar a un lado lo que sentía o lo que estaba experimentando en ese momento para ayudar a otros? Siempre en Jesús hubo el deseo grande y permanente de ayudar a otros. Él vino a este mundo a servir y eso fue el ejemplo más grande que Jesús pudo dejarnos. Cuando a mí me entregan ese texto para estudiarlo, estaba pasando por una situación tan extremadamente difícil, estaba pasando por unos días tan complicados, pero el Señor me demandaba ir a otros y ayudar a otros y estar pendiente de otros. Y cuántas veces, familia, nos dejamos enredar por nuestras propias dificultades, nos dejamos enredar por el trabajo, por las ocupaciones, por la falta de tiempo, por nuestros propios problemas, nos encasillamos en ellos y olvidamos que hay tanta gente allá afuera que sufre. Y en lugar de hacer lo que hizo Jesús, que miró a la multitud y sintió compasión de ella y se olvidó de sí mismo y fue a ayudar, hacemos todo lo contrario, nos encerramos en nosotros mismos, pensamos en nuestras necesidades y nos olvidamos que hay muchos a nuestro alrededor que están sufriendo. Hoy la invitación en este texto es a mirar la necesidad de los demás, a dejar de centrarnos, a dejar de enfocarnos en nosotros mismos. Y esto no quiere decir que no seamos importantes para Dios, pero quiere decir que cuando te enfocas en la necesidad del otro, entonces le restas importancia a ese problema que te agobia. Estás dando la oportunidad a Jesús de tomar control de tu situación para que tú tomes control de la situación de otro, para que tú puedas ayudar a otro en su necesidad, para que tú puedas ir al otro y decirle: aquí estoy, y aunque me duele mi situación y aunque no me siento bien, puedes contar conmigo, aquí estoy, porque eres importante, porque Dios también te ama a ti, porque la necesidad del otro hace que soltemos nuestras necesidades en las manos de Dios, y nuestras necesidades no podrían estar en mejores manos que en las de Él. Cuando Jesús ve a la multitud, no solamente siente compasión por ellos, sino que también actúa. Él empieza a actuar en la vida de ellos. No se limita a quedarse orando, sino que también hay un acto. Él dice de la palabra de Dios que Él baja y empieza a sanar a todos los que estaban enfermos. Y no solamente se ocupa de sanarlos, sino que cuando los discípulos le dicen que envía a la gente a sus casas para que busquen alimento a las aldeas, el Señor dice: denle de comer ustedes. También se ocupa de proveer para la necesidad básica del alimento. Y es muy tremendo porque Él pregunta qué hay. Los otros evangelios nos dejan ver que fue un joven el que finalmente trajo 2 pececillos y unos panes, y esto se reparte entre más de 5,000 personas, y el Señor ese día alimenta a más de 5,000 personas, y no solo eso, sino que sobran 12 cestas de comida. Dios hace a sus discípulos parte de aquel milagro. Él hace que ellos mismos agrupen a la multitud, Él hace que ellos mismos repartan el pan, y Él hace que ellos mismos recojan las sobras. Dios no quiere que solamente te limites a mirar la necesidad del otro y a sentir compasión. Dios quiere que actúes, Dios quiere que te involucres en ayudar al otro, que vayas y mires con lo que tienes en tu mano
cómo puedes ayudar al otro, cómo puedes proveer, cómo puedes ser canal de bendición para el otro. Dice la palabra que Jesús bendijo los panes y dio gracias a Dios, y fue una multitudinaria experiencia donde se multiplicó todo aquello que era tan poco a los ojos de los hombres, se volvió algo grande en las manos de Dios. Puede que tú y yo tengamos muy poco que ofrecer y estemos esperando a tener más para poder darle a otros, pero Dios solo quiere que mires lo que hay en tus manos y que empieces a actuar, que empieces a orar, y que aunque la oración es lo más importante, no te limites a orar, que también actúes, que también obres, que también seas un facilitador de milagros. Porque cuando tú pones lo que tienes en la mano de Dios, no importa lo poco o lo mucho que sea, Dios lo bendecirá y será multiplicado en gran manera, y podrás bendecir a otros con lo que tú tienes. Este milagro es maravilloso. Muchos científicos, muchos estudiantes de la Biblia han querido estudiar qué pasó aquel día, pero nosotros hoy tenemos la respuesta de parte de Dios. De lo poco que había, todo se puso en las manos de Dios. A Jesús no le importó su dolor, sino que tuvo compasión por otros y actuó. Y no solamente actuó Él, sino que involucró a otros en ese actuar. Y ese es el llamado de Dios hoy para nuestras vidas. Que dejemos de centrarnos tanto en lo que nos está doliendo y podamos entregárselo a Él. Que podamos mirar la necesidad del otro y no solo sentir compasión, sino actuar para que la necesidad del otro sea suplida, y que lo poco o mucho que tengamos en nuestras manos pueda ser puesto al servicio de Dios y al servicio de los demás, y Él se encargará del resto, Él actuará. Yo me imagino que después de este episodio Jesús estaba mucho más cansado, pero su corazón estaba mucho más satisfecho, porque finalmente estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Finalmente, como Él mismo lo dijo en otro texto, Él vino a servir y no a ser servido. Y ese es el ejemplo más grande que Jesús nos dejó, el ejemplo de servir a los demás, de poder soltar por un momento nuestras cargas, dejárselas a Dios y poder ir y entregar lo mejor de nosotros a los demás. Así que te pido por favor que oremos para que esta palabra sea interiorizada en tu corazón, para que puedas guardarla en lo más profundo de tu ser y que nada ni nadie te la arrebate, pero no solo para que la guardes, sino para que la pongas por obra, para que de hoy en adelante puedas soltar tu necesidad y puedas ir a otros y ayudarlos en las suyas. Gracias te damos, Dios, porque tú nos enseñas tanto, Padre, con tu palabra, porque cada que la leemos podemos descubrir algo nuevo en ella. Gracias porque tú has sido bueno, fiel y verdadero. Gracias porque en tu palabra encontramos todas las herramientas para vivir conforme a tu ejemplo, Señor Jesús. Gracias por enseñarnos a ser misericordiosos con otros. Gracias por enseñarnos que si nos pusiste en este mundo fue para servir a otros, para amar a otros, aún, Señor, en medio de nuestras necesidades podemos ver la necesidad del otro y tener compasión por ellos, Señor, y poder obrar y actuar conforme a lo que tú nos has enseñado, Padre. Gracias por darnos ese ejemplo maravilloso de amor, Señor. Ese ejemplo maravilloso de no quedarnos a lamer nuestras heridas, sino poder salir de nuestra zona y ir, Señor, y tomar la causa de otros como si fuera la nuestra, mi Jesús. Te damos gracias, Señor, que esta palabra, Señor, quede sembrada en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Iglesia, muchas gracias por este tiempo. Los invito a compartir estos audios, a hacerlos llegar a otras personas, a seguir estudiando la palabra de Dios cada día, a volver esta palabra como lo más delicioso, el más delicioso manjar que el Señor nos ofrece en este día. Los amo mucho, mil bendiciones.